En primer lugar, creo que para no sufrir el caos que tenemos actualmente, tenemos que trabajar en una modificación de la ley de partidos políticos y el sistema electoral en general. La educación pública superior no es de calidad y la privada es una estafa. Y eso debe terminarse. Debemos romper con los conflictos de intereses de esos congresistas que son dueños o fundadores de universidades e institutos y legislan a favor de su bolsillo y no a favor de los intereses de la educación del país. Mi compromiso de toda la vida con los derechos humanos y con el impulso de la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Una deuda que es hora de que el país de una vez salde con todas las víctimas de la violencia política. La primera medida que tenemos que impulsar en el Congreso es un auténtico código de ética que sancione de manera clara los casos de conflicto de interés que vemos hoy día. Yo suscribo lo dicho por Augusto respecto a que es inconcebible que congresistas dueños de universidades privadas estén en la Comisión de Educación tratando de bajarse la reforma universitaria. No es lo mismo ser una mujer de clase media heterosexual que una mujer andina quechohablante que una mujer trans. El Estado tiene que estar en la capacidad de entender esos grados de situación de vulnerabilidad. No podemos seguir siendo una república de exclusiones, de prejuicios ni de discriminación. Y por eso, además, es que en el Frente Amplio consideramos fundamental la separación total del Estado y la Iglesia. No podemos seguir permitiendo que la jerarquía de la Iglesia católica influya en las políticas públicas de salud y educación. Un tema clave del Congreso, que es que somos los responsables de la designación del Defensor del Pueblo, que lleva 5 años sin ser nombrado, y de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Es clave que en esos puestos estén personas que entiendan los derechos fundamentales de la población, que tengan una visión de género de los problemas y que aseguren que sentencias como la que prohibió la repartición gratuita de la píldora del día siguiente no se dé más. Trabajaré por una educación diferenciada para que en la ruralidad de nuestro país los padres no tomen la dolorosa decisión de dejar a las niñas en los hogares a cargo de los hermanitos, a cargo de la cocina y mandar solamente a estudiar a los hijos varones. Crearemos incentivos para que los padres puedan enviar a sus hijas en la ruralidad, en la selva, a estudiar y tengamos la oportunidad de formarnos en igualdad de condiciones. Las políticas públicas que se creen o se impulsen y se desarrollen, tiene que hacerse con total prescindencia del credo o la religión del funcionario responsable. Y un compromiso personal que yo tomo ante todos ustedes es que nunca me escucharán en un debate público hablar de cuáles son mis creencias religiosas, porque es absolutamente irrelevante. Se nos hace creer que hay una serie de valores en la sociedad, pero en realidad son dogmas disfrazados de valores. Y es a través de esos dogmas disfrazados de valores que se ha venido legislando durante el año que acaba de terminar, el año 2015, en donde no se aprobó la ley de despenalización del aborto en caso de violación. Es la razón por la cual no hay una educación sexual integral y la razón por la cual en la escuela pública el sexo se trata como un tema tabú. La única forma en que logremos un Estado laico es impulsando políticas públicas en el sector educación que marquen esa diferencia entre un Estado pro iglesia y un Estado que educa. No es un tema de voto de conciencia, estamos hablando de derechos, estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando además del derecho a la felicidad de la gente, a que nadie, que no venga una institución tutelar, sea la iglesia o como fue el ejército en muchas épocas en nuestra historia del Perú, que venga y te diga qué es lo que tienes que hacer. Para el crimen organizado no basta con las juntas vecinales o con el trabajo de los comisarios. Necesitamos una policía distinta y con una capacidad de inteligencia que no tiene porque los anteriores gobiernos simplemente se desentendieron del tema, porque hay una complicidad entre el crimen organizado y diferentes grupos políticos. Y tenemos varias experiencias, lo que se vivió en Ancash, lo que se ha vivido también en el Callao, acá nomás cerca, y lo que se está viviendo. Eso tiene que acabar. El segundo punto, para luchar contra el crimen ya a mayor escala, es darle a la Unidad de Inteligencia Financiera la posibilidad de levantamiento del secreto bancario.
Ello permite luchar contra las grandes mafias y luchar contra la corrupción. El tema de cómo usamos las tecnologías de la información para articular los esfuerzos que hacen los municipios, que hacen los gobiernos regionales y que hace la propia Policía Nacional en la investigación, pero también hay que trabajar mucho en la sanción. ¿Cómo persuades al delincuente? Hoy la impunidad reina. Los salarios de los policías tienen que nivelarse. Y aquí es bien importante reflexionar sobre aquel discurso que dice que el Estado debe ser del mínimo tamaño posible y que debemos reducir el gasto público. Sin gasto público no hay incrementos salariales ni a los policías, ni a los docentes, ni a los enfermeros. El Estado tiene que fortalecerse para cumplir su rol. Y su rol es brindar servicios públicos de calidad. Uno de ellos es la seguridad. Tenemos que dejar de ver el Congreso y la política en general como un permanente encuentro de equipos de fútbol, donde cada uno es hincha de uno y no hay manera alguna de trabajar juntos. Es indispensable que trabajemos juntos y que impulsemos sobre todo las grandes reformas de inmediato. Y si, por ejemplo, la reforma electoral se queda entrampada una vez más en el Congreso, llevar el tema a que sea la propia ciudadanía, a través de un referéndum, la que apruebe estas reformas necesarias. Y quiero, como ustedes, un país distinto, que la inversión pública y privada conecte nuestras regiones, genere desarrollo, genere trabajo, que el turismo impulse el desarrollo de estas ciudades alejadas, que las personas con habilidades distintas puedan integrarse a la sociedad. Vamos a impulsar claramente una reforma política que permita tener economía pero para la gente, salud para todos por igual, con medicamentos, los más usados, que sean gratuitos para todos, con subvenciones directas del Estado, porque no es posible que en un país que se supone que ha llegado a crecer hasta 7 puntos, tengamos gente que no pueda acceder a salud. Desde el Congreso llevo propuestas legislativas concretas en 5 ejes programáticos, en educación, en lucha contra la corrupción, en medio ambiente, en reforma política y en la ciudad. El pueblo peruano necesita representantes. Los vecinos de esta ciudad, quienes viven acá, quienes hacen empresa acá, quienes luchan todos los días por salir adelante, necesitan gente que los represente. No solamente gente que va al Congreso para ocupar un asiento o para estar ahí en cubileteos parlamentarios. Y ese es mi compromiso.